Queridos, ¿cómo estamos? Buen día, buen día. Vayan entrando todos. Buen día, doctor. ¿Cómo nos va? Están entrando Buen rápido. día. ¿Les gusta mi fondo? Para que no extrañen mucho la universidad. Voy a sacar una foto, una ola que lo voy a poner de fondo mejor. Más bonito este. Podría ser un ambiente más bonito, así, más agradable. Sí. Ahí ya vamos entrando. Como les decía en el chat, la doctora Vanessa pidió que no se pierda mucho tiempo llamando lista. Tienen razón, porque estamos con 20 minutos normalmente de lista, así que vamos a pasar directo a clase. Y ya después, tal vez en el intervalo o antes del intervalo, me fijo que se pueda y llamamos rapidito a lista. Y si nos olvidamos, ni modo, no importa. Entonces ya somos 24 y hay un buen número. Entonces, ya, vamos a comenzar. Disculpen por la urología. También vamos a ver cuándo reponemos esa clase. Más tardecito hablamos eso. Primero veremos, todos pónganse por favor sus cámaras. Enciendan sus cámaras que tienen que estar encendidas. Y intenten silenciar sus micrófonos. Cuando les toque preguntar, saben que pueden preguntar con confianza, sin ningún problema. ¿Ya? Voy a silenciarlos primero a toditos y cualquier cosa lo activan su micrófono. Ya están todos silenciados. Y bueno, vamos a empezar. Ya hemos terminado el tema de... ¿Cuál era el que vimos la última vez? De heridas, ¿no? Y cicatrización. Estamos en abdomen agudo. Abdomen agudo. Tiene razón. ¿Terminamos, no? ¿O no? Terminamos. Sí, lo terminamos. Sí. Llegamos hasta topografía y Ah, alta. no terminamos, entonces, ¿no? Nos falta un poco. Yo estaba saltándome al próximo tema, me he olvidado. Ay, Voy a ir abriéndolo. Cierto, nos quedamos en abdomen agudo obstructivo. Y en la parte de topografía tienes toda la razón, Anita, gracias por recordar. No falta mucho, pero creo de todas formas, aquí ya está. ya Entonces, hemos visto hasta altas y bajas y cuáles son las altas gradas. exactamente, muy bien. Entonces, voy a Doctor. compartirles la pantalla de abdomen agudo. Ahí nos quedamos, ¿no? ¿Ver? Exactamente. Voy a pasarlo al otro lado para verlos mejor. Muy bien, entonces continuaremos acá. Doctor, ¿será que en la tarde podría enviar los temas que ya avanzó de las dos materias, por favor? Sí, querida Camilita, perdón que no pude. Ayer me dijo Rebeca, pero como estaba en el turno y estaba complicado, no pude mandar. Les voy a mandar en la tarde. Saben que me olvido siempre, así que me recuerdo sin problema. Ya no me enojo. Muchas gracias, doctor. ¿Ya? Si es que me olvido, me hace recuerdo. Entonces, sigamos. ¿Se acuerdan cuáles eran los tipos de abdomen agudo que hay? Los 5 tipos de abdomen agudo quirúrgico. ¿Quién me puede decir? A ver. Obstructivo. Son inflamatorio, hemorrágico, perforativo, obstructivo, oclusivo, vascular y hay una subdivisión que son los traumáticos. Muy bien, bien, Anita y bien los Raines, estaban bien. Entonces, acá nos estamos quedando primero, el que estamos viendo acá es el obstructivo, ¿no? Que hemos visto que puede ser una obstrucción mecánica o que en realidad no está obstruido, sino que no está funcionando bien, ¿no? Que puede ser el espasmódico paralítico. Aquí les aclaro una cosa acá, porque suelen preguntar, es una pregunta relativamente frecuente igual de obstrucción intestinal. Y aunque no lo he puesto en las diapositivas, es para que sepan que hay una pseudo obstrucción intestinal, o sea, una falsa obstrucción. Esa pseudo obstrucción intestinal se llama síndrome de Ogilvie. Ahorita se los voy a anotar. Primero voy a, aquí está, síndrome de Ogilvie, si no me equivoco. Sí, sí, me parece que es así, ¿cómo se escribe? Sí, estoy seguro. Ogilvie es una pseudo obstrucción intestinal.
¿Por qué una pseudo obstrucción intestinal? Porque tiene datos, parecería como si fuera un abdomen agudo obstructivo de tipo mecánico. Es el colon que aparentemente se obstruye, parece que estuviera obstruido porque no elimina gases, se distiende, tiene a veces hasta el intestino delgado sigue presentando a veces peristaltismo y hasta tiene a veces el ruidos hidroaéreos de lucha en un inicio, después queda con silencio abdominal, como igual los abdomenes agudos obstructivos mecánicos, pero no, como dice el nombre, no hay una obstrucción verdadera, es solo una parálisis que sufre el colon. Y esta parálisis, el único tratamiento que en realidad requiere generalmente es ponerle algo para que vaya eliminando los gases, que más que todo lo que se acumula ahí en el colon y que lo distiende. Entonces lo que se suele colocar es una sonda rectal generalmente en esos casos, y con eso se resuelve el cuadro, ¿no? Porque a veces uno no sabe, no conoce esta pseudoobstrucción intestinal, y como tiene todos los datos de un abdomen agudo obstructivo, de una obstrucción de colon, a veces hasta entran a operarlo al paciente y no se observa nada de ninguna obstrucción, ¿no? Entonces, este síndrome de Ogilvy se presenta principalmente en pacientes generalmente graves, por otra patología que esté internados, digamos, una neumonía grave, una ITU grave, pacientes añosos, viejitos, trastornos hidroelectrolíticos. Entonces tienen que estar atentos ante ese posible síndrome de Ogilvy o pseudoobstrucción intestinal para no confundirla con una obstrucción mecánica realmente, ¿no? Llegaría a ser funcional, y por eso no es una obstrucción verdadera, y se lo confunden pero como la mecánica, y generalmente la mecánica es quirúrgica, mientras que la funcional no suele ser quirúrgica, no suele ser médica esta obstrucción intestinal, ¿no? Bueno, la topografía alta y baja, ya hemos visto la alta, de válvula ileocecal para arriba, baja válvula ileocecal para abajo. Las dos más frecuentes de alta, bridas y adherencias, y si no fue operado nunca, hernias, ya sean externas o internas, que es el tema que vamos a ver a continuación, si nos alcanza. Y la baja, sobre todo problemas de, como es colon, puede ser una vólvulos sigmoides, un fecaloma, una impactación fecal, o en ambos casos pueden ser tumores, ¿no? Y hasta ahí habíamos visto. Sigamos entonces, ¿dónde está mi puntero? Aquí está el puntero. No quiero avanzar, no me deja. Ahí está. Muy bien, voy a eliminar esto. Perdón, un ratito, borrar todos los dibujos. Ahora sí. Muy bien. Entonces, la obstrucción mecánica intestinal, como les decía, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar una acumulación progresiva de secreciones digestivas, y lo que más llama la atención es el gas intestinal, ¿no? El intestino delgado sobre todo es líquido, ¿no? Mucho líquido que se acumula, y también se suele acumular aire, pero en las asas más superiores del abdomen, porque acuérdense, líquido por su peso va hacia abajo y el aire va hacia arriba. Entonces, el aire suele mantenerse en las asas más superiores y el líquido en las inferiores, mientras que el colon, principalmente lo que más se va a ir llenando es de gas, porque en el colon se absorbe el líquido, como sabemos, ¿no? Entonces, ahí hay materia fecal y gas más que todo en colon, ¿no? Ahora, obviamente, pero en las obstrucciones, la reabsorción y la absorción de líquidos va a estar alterada. Entonces, también se puede observar en colon, cuando está obstruido, podría ser que no está absorbiendo bien los líquidos, y puede también tener una buena cantidad de heces fecales líquidas también, ¿no? Entonces, por lo mismo va a llevar a problemas, lógicamente, como si fuera el paciente si no estuviera nutriéndose bien. Entonces puede llevar a disminución de proteínas y a más problemas, obviamente mientras más tiempo pase, ¿no? En un problema agudo, súbito, como es un abdomen agudo, generalmente a un inicio no se ve eso, pero hay que estar conscientes de que más adelante en el postquirúrgico vaya a tener problemas de absorción, y hay que estar preparado por si necesita una nutrición no enteral, no digestiva, sino parenteral, ¿no? Por una vía central. Luego, obviamente, si hay esta absorción de líquidos alterada, no solo no se va a absorber, sino por el aumento de la presión a nivel capilar, la presión hidrostática por la obstrucción, va a haber más secreción incluso, ¿no? En algunos casos, sobre todo en el intestino delgado,
se va a llenar de líquido porque no está absorbiéndolo y por la inflamación, el edema, va a ir secretando líquidos. Entonces va a ir teniendo una pérdida de líquidos y electrolitos. Esto es algo muy característico de las obstrucciones, ¿no? Uno ve mucosas del paciente, le pide que saque la lengua, le pide, ve los ojos y lo ve las mucosas secas muchas veces, y si le hace un ionograma, presenta alteración del sodio, del potasio, del cloro, puede presentar, ¿no? Entonces, es importante siempre en estos casos evaluar los electrolitos para ver qué reposición necesita de esos electrolitos, ¿no? Va a haber una reducción del líquido extracelular, con eso nos va a llevar una hipovolemia. Esa hipovolemia, como va a haber menor volumen sanguíneo, la sangre va a concentrar los glóbulos rojos, va a ser como si hubiera un aumento en el hematocrito, porque va a estar más concentrada esa sangre con menos plasma, una hemoconcentración. Eso nos puede llevar a una insuficiencia renal aguda por la hipovolemia, reducción de líquido, nos lleva posteriormente a shock y nos puede llevar a muerte. Entonces vean cómo el trastorno de líquidos que estamos hablando acá, la reducción de líquidos en plasma, la pérdida de líquidos que nos sirvan para el volumen sanguíneo, nos va a llevar más adelante hasta una insuficiencia renal, que eso nos complica porque ya va a estar fallando el tubo digestivo, la vía urinaria, puede ir formando un edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca, entonces una falla multiorgánica. Con eso el paciente se choquea y termina muriendo, ¿no? Entonces, una simple obstrucción, miren cómo puede llevar a la muerte del paciente. Luego, la pared abdominal, lógicamente, ¿cómo vamos a ver semiológicamente? Si el intestino se llena de gas, se llena de líquido, va a distenderse, ¿no? Es una característica muy típica de este tipo de abdómenes agudos. Los abdómenes agudos obstructivos característicamente tienen un abdomen distendido, ¿no? Y aparte de la distensión abdominal, semiológicamente a la percusión que nos va a llamar la atención, el timpanismo. Suele estar muy timpánico, sobre todo si el paciente está parado en la parte superior del abdomen, pero como generalmente el paciente está acostado, todo el aire va hacia la pared anterior del abdomen, entonces percutimos y va a haber un timpanismo difuso en casi todo el abdomen, porque va a tener gas, como hemos dicho, pero también el líquido va a tener, pero el líquido se va a ir hacia atrás, entonces esa matidez no va a ser perceptible, pero sí el timpanismo de todo el gas que fue a la parte anterior va a ser perceptible, ¿no? Entonces, distensión abdominal con timpanismo suelen ser datos muy importantes semiológicos para evaluar este abdomen agudo, ¿no? Ahora también va a distenderse cada vez más y más y más y más ese abdomen hasta que va a ir aumentando todo eso la presión intraabdominal, la PIA. La presión intraabdominal va a llegar a afectar el retorno venoso, porque ¿qué tenemos en retroperitoneo? Los grandes vasos, ¿no? La aorta y la vena cava inferior. Esto va a hacer que, sobre todo la vena cava, por esa presión intraabdominal tan aumentada, va a comprimir a la vena cava, va a comprimir, va a colapsar en un grado cuando ya esté muy distendido, y eso no va a permitir que haya retorno venoso por la vena cava inferior, y va a reducir la circulación sanguínea, ¿no? Eso va a hacer que el paciente pueda llegar a una insuficiencia cardíaca, por una parte. Luego, por otra parte, ese colapso del sistema venoso a nivel solo abdominal va a hacer que le llegue menos sangre a los mismos órganos intraabdominales, ¿no? Sobre todo al órgano que esté obstruido, digamos, el colon que está obstruido o el intestino delgado que está obstruido, va a disminuir su aporte sanguíneo arterial también, ¿no? Y eso, ¿a qué nos va a llevar? A necrosis de la mucosa, primero, de ese órgano, de esa parte del intestino que está obstruida, que no le esté llegando sangre. Después, de poco a poco, va a ir necrosándose primero la mucosa, su mucosa muscular, serosa, y con todo eso, primero, va a haber una translocación bacteriana dentro de la víscera. Sabemos que en colon hay la flora microbiana, que del intestino va a migrar esas bacterias hacia la cavidad peritoneal, y posteriormente ya va a haber una
perforación franca, ¿no? Va a llegar a necrosarse, como vemos acá, en este segmento del intestino, que es una imaginación. Y eso se va a necrosar y se va a perforar más adelante cuando ya todas las capas se afecten. Y una perforación obviamente ya nos va a dar un cuadro de una peritonitis franca, una peritonitis marcada, y se va a complicar mucho más el cuadro, ¿no? En estos casos, cuando ya hay compromiso de la vascularización del órgano, es que vamos a hablar de una estrangulación, ¿no? Y esa estrangulación puede ser en las hernias por una causa extrínseca. Por ejemplo, hay un orificio, el orificio herniario, por donde está saliendo la víscera, el intestino delgado o el intestino grueso, el que quieran, y al salir, ese orificio de la hernia va a apretar, va a estrangular eso y no le va a dejar que llegue sangre a esa asa de intestino y por eso se va a estrangular y necrosar. Esa es una causa extrínseca. Mientras que una en asa cerrada es, por ejemplo, lo que pasa en el vólvulo, ¿no? El vólvulo se tuerce el intestino sobre su propio eje, más o menos parecido acá. Digamos que este es el eje del intestino y se va a torcer. Esto es como si lo enroscaran. Y obviamente, al estar enroscado, no va a permitir que le llegue sangre a ese segmento. Por eso se llama asa cerrada. Es un asa de intestino que no tiene ni entrada ni salida de la luz intestinal y lo mismo no tiene entrada ni salida de sangre. Entonces se va a necrosar. Cuando es una estrangulación, entonces es el abdomen agudo obstructivo más urgente de operar, ¿no? Cuando vemos que hay una estrangulación. Porque si no está estrangulado, si solo está obstruido, se puede intentar resolverlo con sondas. Tenemos más tiempo para solucionar el problema porque todavía no hay este problema de reducción de la circulación sanguínea. Pero cuando ya se estrangula, sí hay esta reducción sanguínea y hay que operarlo porque tenemos más o menos 6 horas antes de que se necrose y se perfore ese intestino. Pasó las 6 horas y hay que operarlo. Muchas veces hasta se reduce la hernia que está estrangulando. Está estrangulada ahí y el médico a veces de emergencia, el general no sabe muy bien cómo tratarla y la empuja y la mete la hernia. Y dice, ya está dentro de la hernia, ya está tranquilo y hasta el mismo paciente siente una mejoría, ¿no? Porque ya no está eso estrangulado. Pero lo que no sabe es que estuvo así 2 días y que al meterlo todo ese intestino está aquí, como vemos en la imagen, y que al volver a pasar el contenido intestinal por ahí adentro, lo que va a hacer es que lo que está ya toda debilitada esa pared se va a terminar perforando rápidamente, ¿no? Entonces, es muy importante tener ese cuidado de que si estamos dentro de las 6 horas, no arriesgarse de reducir algo que está estrangulado porque ya necesita prácticamente cirugía, aunque todavía no parezca, ¿no? El caso. ¿Qué pasó con mi puntero? Voy a buscar el otro puntero mejor. Se quedó ahí colgado mi puntero. Bueno, el diagnóstico clínico, ¿cómo es? Entonces, de una obstrucción, como les decía, lo que vamos a ver, obviamente hay dolor abdominal al estar distendidas las asas, eso va a ocasionar dolor, generalmente tipo cólico, porque ¿qué pasa al distenderse el intestino? Por reflejo hay peristaltismo, contracción intestinal, ¿no? Entonces, esa contracción en contra de una obstrucción no va a dejar que avance el tránsito intestinal, es lo que va a dar un dolor tipo cólico, ¿no? Generalmente es difuso el dolor abdominal. Luego, si hay obstrucción, lógicamente va a haber, si no avanza el tránsito, va a buscar salida hacia atrás, entonces va a haber vómitos. Y este es un dato que nos puede ayudar a saber si es una obstrucción intestinal alta o baja. Cuando es vómitos tempranos, cuando no pasa mucho tiempo del inicio del cuadro y empieza a tener vómitos, y los vómitos son más de contenido alimentario o intestinal, se suele pensar en una obstrucción intestinal alta. ¿Ya? Lógicamente, si está más arriba, más cerca de la boca, va a ser más rápido los vómitos. Cuando hay vómitos tardíos, que después de 2, 3 días recién empieza a tener vómitos, y esos vómitos tienen aspecto fecaloideo, o porráceo, oscuro, fétido, entonces pensamos en una obstrucción intestinal baja. ¿Ya? Entonces, vómitos tempranos, alta, vómitos tardíos, baja.
La distensión abdominal, que ya hemos hablado. En ocasiones, por ejemplo, en el vólvulo, la distensión abdominal es asimétrica. ¿Por qué? Porque es en asa cerrada, es un solo segmento del intestino que se torció. Entonces suele estar distendido en la parte inferior izquierda del abdomen, más que todo que por ahí se encuentra generalmente el sigmoides. O bueno, puede ser solo en todo el hemiabdomen inferior, en ocasiones dependiendo del tamaño de sus sigmoides del paciente, pero suele ser asimétrica, no suele ser todo el abdomen que está distendido, ¿no? Mientras que en otros tipos de obstrucciones, por ejemplo, una obstrucción por un cáncer, por una hernia, suele ser una distensión difusa de todo el abdomen, ¿no? Entonces, eso nos ayuda también a ver el diagnóstico, el tipo de distensión que tenga. Y obviamente va a haber falta de eliminación de heces y gases, ¿no? Hay ocasiones, por ejemplo, en los fecalomas. Los fecalomas, el paciente está con una impactación de heces fecales y que nos dice, doctor, yo tengo un problema de Chagas y hace 15 días que no voy al baño, no defeco, ¿no? Entonces, obviamente 15 días, cualquiera estaría muy afectado, estaría distendido, pero el paciente le preguntamos si es 15 días sin eliminar gases, el paciente no tolera, ¿no? Mucho tiempo sin gases. El paciente con 2 días sin eliminar gases ya está muy distendido, peor 15 días. Entonces, cuando el paciente, en ese caso, le preguntamos, ¿está botando gasecitos? Nos dice, sí, puedo botar, pero me cuesta. O sí, botaba hasta ayer y desde ayer ya no estoy eliminando ni gases, solo erupto y erupto, no puedo botar por vía rectal gases. Entonces, ese es un dato muy importante porque cuando solo tiene falta de eliminación en materia fecal, hablamos de una suboclusión intestinal, porque no está completamente ocluido, ¿no? Cuando ya no elimina ni gases ni heces, es una obstrucción franca intestinal, ¿no? Entonces, suboclusión, si todavía elimina gases, por vía rectal, obviamente, no por la boca, no eructos, pero ya es una obstrucción franca cuando ya no elimina ni gases ni heces, ¿no? Y cuando no elimina nada, ahí se pone urgente el problema. Eso nos importa mucho cuando llega el paciente de emergencia. Una de las primeras cosas que queremos saber es si elimina gases. Nos dice que elimina gases, estamos mucho más tranquilos. Si no elimina gases, es más urgente el problema. Doctor, sería oclusión. No hay problema, digo, ahorita te lo escribo. Suboclusión. Sería solo gases por arriba. En este caso, puede eliminar gases por vía rectal, pero no puede defecar, no puede eliminar heces. ¿Ya? Gracias. Oclusión intestinal. Entonces, es como ahí está escrito una suboclusión intestinal. Una casi oclusión, más o menos quiere decir, ¿no? Entonces, en esos casos, como les digo, solo elimina gases y no heces. Voy a borrarlo. Un ratito, ya me perdí. Aquí está. Muy bien. Entonces, al examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En caso de hernia, es muy importante la presencia de cicatrices, ¿no? Porque generalmente puede ser por una hernia incisional, una hernia postquirúrgica, que eso vamos a ver mejor en el otro tema, que no se preocupen, pero hay que ver la presencia de cicatrices, ¿no? Luego, obviamente, el dolor es algo que es muy llamativo, la presencia de una masa, una distensión, o la misma hernia, por ejemplo, es una masa que vamos a encontrar. Y el tacto rectal en la obstrucción intestinal es muy importante, ¿no? En los abdómenes agudos, el tacto rectal es súper importante. En el abdomen agudo más importante que hay que hacer tacto rectal es en este tipo, en los obstructivos, ¿no? Siempre que veamos obstrucción intestinal hay que hacer tacto para ver si hay heces al final, qué tipo de heces hay, si hay gases al final, porque si vemos que está vacío la ampolla y está todo distendido, probablemente haya una obstrucción muy marcada y más arriba, ¿no? Porque si pensamos en un fecaloma, por ejemplo, hacemos el tacto y vamos a sentir ahí las heces duras. Pero si es otro tipo de obstrucción, no vamos a encontrar nada ahí abajo, ¿no? Luego, laboratorios, como les decía, el hemograma, súper importante. En este tipo de abdomen agudo, los electrolitos por el problema hidroelectrolítico es muy importante y la gasometría en los casos sobre todo graves, ¿no? Cuando hay un aumento de la presión intraabdominal tan marcada que a veces hasta el diafragma lo comprime hacia arriba
y el paciente no puede respirar bien, ¿no? Entonces, para eso es importante una gasometría. Acá vemos, esta es una placa típica de una posible obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos? Primero hay asas de intestino delgado distendidas. Vean aquí, en esta zona, sobre todo se ve la típica imagen en pila de monedas. ¿Qué quiere decir pila de monedas? Un montón, una columna de moneditas, ¿no? Una pila de monedas. Entonces, acá se ve como una moneda, dos monedas, tres, como si fueran varias monedas que tienen ahí adentro del intestino. ¿Por qué se presenta esta imagen? Porque acuérdense, en intestino delgado, adentro, hay unas valvulitas, las válvulas conniventes. Y cuando se llena de gas este intestino, es por eso que se ve el gas negro, y esas lineecitas que parecen las monedas son esas valvulitas conniventes que están distendidas, ¿no? Entonces, por eso se ve la imagen en pila de monedas, ¿no? Aquí está escrito, imagen opaca en pila de monedas. Luego, otro dato muy importante es los famosos niveles hidroaéreos, que este sería, por ejemplo, un nivel hidroaéreo, acá hay otro nivel hidroaéreo, aquí hay otro. Y fíjense, es como si el aire, la parte negra que está dentro del intestino, es como si hubieran cortado, si estuviera con un nivel justo ahí, hasta acá llega el aire por encima de eso, de acá de este nivel viene aire, y por debajo no se ve aire. Pero, ¿por qué no se ve? Porque hay líquido. Por eso es nivel entre líquido, hidro y el aire. Y es otro dato muy característico de cualquier obstrucción intestinal, ya sea alta o baja, casi siempre va a tener niveles hidroaéreos. Si es baja en colon, si es alta puede tener en intestino delgado. Entonces, los niveles hidroaéreos son datos muy importantes que son datos de obstrucción intestinal. Y este, por ejemplo, es otro dato que nos confunde en el síndrome de Ogilvy, en la pseudoobstrucción, porque también se presenta también se presentan niveles hidroaéreos en ese caso, aunque no haya la obstrucción, ¿no? Por eso les digo que nos confunde mucho ese síndrome de Ogilvy, porque puede ser que parezca mucho una obstrucción. Entonces, los niveles hidroaéreos son otro dato muy característico de obstrucción. Y aquí fíjense, se ve el intestino delgado acá, pero lo que no vemos es el colon transverso bien marcado. Aquí parecería esto medio colon, pero me deja en duda. Y no vemos, sobre todo al final, no vemos en sigmoides nada de gas, nada de aire, en descendente, que es donde generalmente más aire o más gas se suele acumular. Normalmente cuando el paciente o sea, las personas, ustedes, yo, todos, cuando nos distendemos, nos solemos llenar de gas, donde se va acumulando es en sigmoides ese gas, y una vez ya que vamos al baño podemos eliminarlo fácilmente. Entonces suele haber gas en la parte distal normalmente del intestino, mientras que en este caso hay gas en la parte proximal, pero a la parte distal ya no llegó nada de gas, ¿no? Entonces, otro dato de obstrucción. Acá, a ver, no sé si tenemos otra imagen. No, no tenemos. Ya les voy a... Miga de pan tenía ahí. Eso quiero, justo quería eso decirles. No se ve bien en esta imagen, voy a buscar una de internet, prefiero, para mostrarles bien. Entonces, vamos a ver, imagen en miga de pan, rayos X. La imagen de miga de pan, creo que ya les he comentado, me imagino, no estoy seguro, es en los casos de los fecalomas que se ve. Les sugiero también, aquí hay una imagen mía de pan tremenda, les sugiero a los que... No está compartiendo, doctor, no está compartiendo la imagen. Ya, perdón, gracias por... Está, doctor, aquí está, creo que es la computadora. No, es el otro. No, aquí no está. Sí, ahorita les voy a compartir. Es la que estaba mostrando anteriormente, doctor, la que está compartiendo. Ahora sí, ¿no ve? ¿O no? Sí, doctor, es la que está mostrando. Ahora sí. Exacto, ahora sí. Ya, entonces, antes les quería decir, les sugiero a los que hablen inglés sobre todo, creo que ya les he dicho, pero igual siempre les recomiendo. Hay una página que se llama radiopedia.org, que da cursos, da casos de radiología, bastantes. Son muy didácticos, enseña muchos signos de radiología.
Y para países en desarrollo latinoamericanos o incluso los brasileños, no sé si a Brasil igual incluye, pero con su carnet de extranjero de Bolivia les puede aceptar, que a todos los que somos de estos países en desarrollo se les escribe un mail y nos inscriben a todos los cursos de forma gratuita. Yo estoy ahí inscrito. Entonces, da buenísimos cursos, da muy buenos casos, así que los que sepan inglés les sugiero que se inscriban, ¿no? A ver, no encuentro, aquí por ejemplo, en esta imagen, aquí veo niveles, pero no lo veo muy bien. Aquí en esta parece que hay más imágenes de pan. Esta sí, vean, esta está mucho mejor. Esta sí es una imagen de miga de pan típica, esta imagen de acá. Vean cómo es como dice el nombre, ¿no? Como si fuera la miga del pan, así una imagen como esponjosa, apuntillada, todo esto es heces fecales. Aquí fíjense cómo viene en recto, no se ve mucho, bueno, en la parte final del recto, pero casi todo el sigmoides está llenito, es un montón de materia fecal, una masa tremenda de materia fecal en todo sigmoides, tanto que hasta sube prácticamente hasta el hígado, bueno, hasta el vaso prácticamente, porque hacia el lado izquierdo se está yendo. Todo esto es una masa enorme de materia fecal, ¿no? Este es un fecaloma tremendo que hay que sacarlo como se pueda, ¿no? Y vemos que por encima, digamos, esto es el colon ya transverso, el colon o descendente, no se nota bien porque está todo el resto del intestino desplazado. Entonces, acá vemos que hay aire, porque no está avanzando ese aire, y todo esto está lleno de esa materia fecal, ¿no? Esa es imagen en miga de pan, que se observa en los fecalomas, en las impactaciones fecales, ¿no? Acá lo que se veía son niveles hidroaéreos, ¿no? Aquí clarísimos, varios niveles hidroaéreos, aquí en colon y aquí en intestino delgado, en ambos. Entonces, esto sí es un dato muy importante de una obstrucción intestinal. Luego, esto ya es más perforativo. En tomografía más o menos así se ve esa distensión, ¿no? Acá vemos las asas de intestino y esta sería la imagen en miga de pan a nivel tomográfico. Se ve igual, ¿no? Como les he dicho, como una esponja más o menos prácticamente, ¿no? Entonces, ese es un dato muy importante porque siempre preguntan en varias cosas, como qué tipo de imagen se ve en un fecaloma, ¿no? Aquí otra vez en tomografía vemos cómo es miga de pan. Es con aire, puntitos negros de aire, mezclados con la materia fecal. Entonces son burbujitas que están dentro de esa materia fecal y eso es lo que le da ese aspecto en miga de pan, ¿ya? Luego, de un vólvulo, ¿cuál es la imagen que se ve en un vólvulo? La imagen en U invertida. O en grano de café también se lo conoce, ¿no? Es más conocida generalmente en grano de café. Esta es la imagen de un vólvulo. Esta es la típica imagen de un vólvulo. Por eso también se llama en grano de café. Fíjense, es como si un super grano de café, un grano de café enorme esté en ese abdomen del paciente. Y ¿dónde está el vólvulo? ¿Qué pasó aquí? El intestino desciende por aquí, el descendente. Aquí esto debería ser, empezar el sigmoides, pero acá todo este segmento de acá se torció, dio la vuelta sobre su propio eje. Entonces, aquí en este punto se torció y ya no hay salida del intestino, aquí está obstruido, y también no hay entrada, hasta aquí llegó, aquí también se obstruyó. Y por eso es que esa asa, toda esa parte del colon sigmoide está tan distendido y el resto del intestino no tanto. Pero obviamente mientras más tiempo pase, el resto del intestino se va a ir distendiendo también, ¿no? Y en este caso es bien asimétrico, como les decía, la distensión, porque todo esto está muy distendido y el resto no tanto, ¿no? Entonces, esta es la imagen en grano de café o en U invertida. Aquí está otra, igual, muy parecida. Aquí no se ve la parte superior, ¿no? Se ve cómo va subiendo y aquí cortada está la imagen arriba y se ve cómo va bajando. Y por eso también se llama, es como si fuera una U de cabeza, una U invertida. Y también la llaman en ocasiones en asa de omega. El signo de omega, ¿saben qué es? Ahí,
una rayita, un círculo hacia arriba, medio círculo y otra rayita, ¿no? Entonces, también ese nombre tiene, U invertida, grano de café o haz en omega. Aquí está, esa U de cabeza que les decía. Ya, muy bien, chicos. Entonces, eso quería asegurarme que no se olviden, esos tipos de imágenes en radiografía de un abdomen agudo obstructivo. Volvamos a la diapositiva. Y ahí seguimos. Muy bien. Ahora, los perforativos. Síndromes perforativos. Los abdomenes agudos perforativos pueden ir desde esófago incluso, ¿no? Dependiendo, sobre todo en la parte inferior, va a darnos un cuadro abdominal. Si es una perforación esofágica superior, o en tercio medio o en tercio superior, va a dar un problema a nivel de mediastino, ¿no? Entonces, esto primero tienen que aclararse de que si hay perforación en la parte inferior, es abdomen agudo, perforativo abdomen, ¿no? Pero en los demás casos no va a ser abdominal el cuadro. El resto de aquí, desde gástricas hasta colónicas, sí nos va a dar un abdomen agudo perforativo, sí o sí, ¿no? Entonces, las causas gástricas, por ejemplo, es una de las más frecuentes. Una úlcera péptica que terminó perforándose, ¿no? Una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, ambas úlceras pépticas que se puede perforar. Entonces, es un caso muy frecuente de abdomen agudo perforativo. Y hay uno ileales, es más raro, suele ser de origen traumático, ¿no? Más que todo. Y las colónicas también. Del colon puede ser por algún traumatismo. Por ejemplo, el video que les mandé, ¿se acuerdan de esa perforación de sigmoides, entre recto y sigmoides por el cuerpo extraño, por la botella? Es una perforación traumática por cuerpo extraño. Y hay uno ileales, es raro, es por ejemplo el caso que les comenté de la niña que se le tragó las agujas. En ese caso sí puede ver por cuerpo extraño, pero son más raras las ileales, ¿no? Y por último, colónicas también puede haber, aparte de por cuerpos extraños, por los famosos divertículos, ¿no? Un paciente con muchos divertículos, alguno de esos divertículos que se inflame, que se vaya distendiendo, se puede llegar a perforar y nos da una perforación colónica, ¿no? Luego, nos queda poco tiempo de esta clase. ¿Qué es lo que se va a ver? La úlcera perforada, como les decía, es el cuadro más característico, más frecuente de una perforación, el más típico, ¿no? Entonces, ¿cómo es el cuadro clínico? Generalmente, el famoso antecedente de gastritis, ¿no? O que toma medicamentos que favorecen la gastritis, por ejemplo, AINES de forma crónica, o bebe mucho alcohol, o cualquier factor de riesgo para el desarrollo de una enfermedad ulceropéptica, ¿no? Luego, en los hombres es mucho más frecuente que en las mujeres, una úlcera perforada. Y esto es muy característico, el inicio brusco. En los abdómenes agudos suele ser un inicio relativamente rápido, pero en las perforaciones es el más súbito, ¿no? De que de un rato a otro se pone muy mal el paciente. Puede ser que le haya empezado a darle un poquito el dolor típico de la gastritis que tenía, pero ese dolor fue empeorando hasta que de un momento a otro se hizo el dolor que era de este nivel, un 2/10, se volvió 10/10 de un rato a otro, ¿no? En cuestión de minutos o de una hora. Entonces ese inicio brusco, ese aumento brusco del dolor nos hace pensar en una perforación, ¿no? Sobre todo ulceropéptica. ¿Dolor dónde va a estar? Más que todo, obviamente, donde está la enfermedad ulceropéptica, en epigastrio, ¿no? Primero. Pero si esa perforación ya está con mucho tiempo, se vuelve difuso. Se vuelve en todo el abdomen. Me ha tocado, hemos entrado a un paciente una vez a operarlo porque pensamos que era una apendicitis, pero por suerte vimos la radiografía, esta imagen, y ya nos hizo sospechar que tal vez sería una ulceropéptica, y ya vimos que era al final una úlcera perforada, porque el dolor ya era difuso y parecía una peritonitis difusa por apéndice, ¿no? E incluso, como dice acá, en fosa ilíaca derecha a veces se mantiene el dolor porque cae ese líquido gástrico, ese ácido. Ahí está, ¿no? Entonces, ese es el tipo de dolor. Luego tenemos el famoso ilio, ¿no? Y en este caso va a haber una parálisis, un ilio paralítico por el grado de irritación de las asas intestinales, el grado de irritación del peritoneo. Se va a tener, es un ilio que se llama paralítico. Entonces no va a haber ruidos hidroaéreos, no va a haber tránsito intestinal, el paciente le va a costar
gases, no va a poder defecar, todos los datos de un hilio intestinal, ¿no? Para el líquido. Obviamente el hilio nos va a llevar a distensión abdominal, el paciente suele estar muy distendido. El paciente, por ejemplo, de la perforación de colon por el cuerpo extraño, era flaquito, era bastante flaco, es un señor que era un albañil, o sea, no ganaba mucho dinero, estaba medio desnutrido, el pobre hombre, pero llegó con un abdomen distendidísimo que parecía un obeso prácticamente, ¿no? Estaba muy, muy distendido ese abdomen por el grado de gas que tenía en todo el abdomen y el líquido que tenía por toda la salida, por la perforación que tuvo, ¿no? Obviamente, secundario un hilio, va a haber vómitos, ¿no? Como hemos visto, un dato de falta de peristaltismo, nos va a buscar por dónde salir el gas y el líquido y entonces va a vomitar, ¿no? Ahora, por la inflamación de la cavidad peritoneal, va a tener fiebre este paciente, ¿no? Está con una peritonitis franca, entonces va a presentar fiebre. Y el otro dato es el abdomen en tabla. Va a haber una contracción de los músculos de la pared abdominal involuntaria, que va a hacer que todo ese abdomen esté muy duro y a la palpación uno intente palpar y no logre meter mucho la mano porque está muy duro, ¿no? El mismo caso que les mostré de la imagen de la exploración por el cuerpo extraño, estaba muy distendido, pero estaba súper duro, no podemos apretar ese abdomen por el grado de contracción muscular que tenía, ¿no? Doutor, Sí, sí, Bruno. uma pergunta. Em caso de obstrução intestinal, você dijo que tinha que poner uma sonda rectal, não? Rectal. Em caso se dá uma simeticona, domperidona, não resolve el caso? No te entendí la última parte, Bruno. ¿En caso de qué? Em caso que se dá uma simeticona, por exemplo, para que elimine gases, se pode melhorar ou não? Ah, simeticona me dices. Sí. Ah, ya. Sí, nos ayuda, nos puede ayudar, pero de todas formas, como el problema es que la simeticona lo que hace es que rompe la tensión de las burbujitas de gas que tiene dentro del intestino, porque dentro del intestino el gas no está libre, generalmente como hay líquido, secreción mucosa y todo, está en burbujas. Entonces lo que hace la simeticona es que rompe esas burbujas y hace que se libere ese gas, que quede suelto más que en burbujas. Pero si no hay tránsito, si no hay que ayude a eliminar eso, de todas formas no va a ayudar mucho. O sea, ayuda a que no esté en esas burbujas todo ese gas y ayuda un poco a que elimine, pero no es una solución definitiva. O sea, mejora algo, pero no le ayuda 100% al caso, ¿no? Ya. Gracias, doctor. Leo, no sé por qué está con dos nombres. Hace rato estaba con el nombre de su compañero, pero ahora ya vi que también no hay problema. Sigamos con nuestro abdomen agudo inflamatorio. El inflamatorio, como les he dicho, hay varios ejemplos, ¿no? Generalmente al apéndice se lo considera abdomen agudo inflamatorio, pero se puede llegar a perforar y se convierte en un perforativo, ¿no? Otro ejemplo del inflamatorio es la vesícula biliar, una colecistitis aguda, ¿no? Que ambos son quirúrgicos, pero son de tipo inflamatorio. Entonces, como dice acá, obviamente, si se llama inflamatorio, es causado por inflamación de algún órgano, ¿no? Apéndice, vesícula. Los divertículos también nos dan abdomen agudo inflamatorio en un inicio, en la mayoría de los casos, pero a veces puede también llegar a perforarse, ¿no? Y puede haber otros también tipos de abdomen agudo inflamatorio. El tema en sí del apéndice, de la vesícula y todos estos, vamos a verlo independientemente más adelante, en cada uno en su propio tema. Entonces, por eso no vamos a meternos mucho ahorita en este tipo de abdómenes agudos, ¿no? Más que todos los ejemplos y ya después vamos a ver bien. Entonces, ahora el abdomen agudo hemorrágico, ¿no? En el abdomen agudo hemorrágico, generalmente, el ejemplo más característico es el embarazo ectópico complicado. ¿Alguien quería hablar? ¿No? Creo que alguien se está escuchando su micrófono. En los videos, a veces me doy cuenta en los videos que se me escucha súper cortado y a veces no me comentan. Así que siempre que me escuchen cortado, que no escuchen bien, avísenme, por favor. Un momento, ¿dónde está esto? ¿Dónde están participantes? Los voy a silenciar un ratito. Ya vuelven a activar su micrófono si quieren hablar, ya saben. Están todos silenciados. Ahora sí.
Entonces, el abdomen agudo hemorrágico, uno de los ejemplos más típicos es el embarazo ectópico roto, el embarazo ectópico complicado, ¿no? En el cual, como hemos dicho, se implanta el embrión donde no debería, generalmente en la trompa, en la ampolla, y eso va a crecer y va a llegar a romper y a hacer que sangre, ¿no? Ese es el problema. Entonces, el paciente va a tener un dolor abdominal agudo porque la sangre a nivel peritoneal irrita el peritoneo, ¿no? Aunque sea una sustancia endógena que pasa por todo lado, si está liberado en la cavidad peritoneal, si está en contacto con el peritoneo, va a irritarlo y va a dar dolor abdominal, va a dar datos de una peritonitis, un peritonismo nos va a dar, ¿no? Obviamente, después, si hay hemorragia, nos va a llevar primero a la acumulación de sangre en la cavidad peritoneal, eso se conoce como un hemoperitoneo. Y dependiendo si sangra mucho, si hay mucha acumulación de sangre en la cavidad peritoneal, nos va a llevar a un shock hipovolémico. Entonces, esa es la tríada típica de un abdomen agudo hemorrágico. Dolor abdominal agudo. A nivel de estudios de imagen vamos a ver líquido libre en la cavidad abdominal, porque no vamos a saber si es sangre, si es orina, si es pus. Una ecografía no nos dice qué, solo nos dice que hay líquido, ¿no? Entonces vamos a ver líquido libre en la cavidad peritoneal y va a tener todos los signos de shock hipovolémico que ya hemos hablado en el tema del shock, ¿no? Taquicardia, hipotensión, taquinea, sudoración, disminución de la diuresis. Entonces todo eso va a empezar a presentar dependiendo del grado de shock que tenga, ¿no? Los ejemplos, como hemos visto, embarazo, aneurisma, ruptura espontánea de una víscera sólida. Por ejemplo, les comenté, igual me parece este caso del paciente que en el tránsito tuvo una pelea y vino el del otro auto, le dio un puñetazo en la región dorsolumbar izquierda y nos llegó a emergencia con una ruptura de riñón, si no me equivoco, creo que era, o de vaso, no me acuerdo si era riñón o vaso, pero por un simple puñetazo rompió el riñón o el vaso, ¿no? Y le dio una hemorragia marcada, un abdomen agudo hemorrágico tenía el paciente. Oh, no importa, no avanza. Ahí está. Por último, el abdomen agudo vascular. Abdomen agudo, o también como se lo llama, oclusivo vascular, pero mejor es nombrarlo como vascular para no confundirlo con la obstrucción, ¿no? Con las obstrucciones intestinales. El ejemplo es la trombosis mesentérica. ¿Qué es una trombosis mesentérica? Es como dice el nombre, que a nivel de los vasos mesentéricos, aquí tengo la mesentérica, bueno, no sé cuál, porque no está muy bien hecho este dibujo, pero digamos que sea la mesentérica inferior, que se trombosó. Llegó un coágulo ahí a obstruir el vaso mesentérico, y lógicamente si obstruye aquí esta arteria, no le va a llegar sangre a toda esta parte del intestino que está irrigada por esa arteria, y lo que va a pasar es lo que vemos en esta imagen, ¿no? Se va a necrosar todo eso con un infarto mesentérico. Entonces, en estos casos, el cuadro, generalmente, es muy difícil hacer el diagnóstico así a simple vista de estos casos, porque no tiene antecedentes, que llaman de golpes, el paciente no tiene antecedentes de la gastritis, como en los otros casos. El paciente en estos casos tiene un dolor, generalmente directamente es difuso, no es localizado en una parte como en otros tipos, ¿no? De abdómenes, por ejemplo, en la apendicitis sabemos la localización, vesícula también, un válvula ya sabemos cómo identificar, pero en este caso es un dolor bien difuso y muy intenso, y a veces nos hace sospechar nos hace pensar que podría ser una perforación, pero es un poquito de instalación, un poquito más lenta que una perforación. La perforación suele ser de un ratito a otro, inmediatamente. Mientras que esto puede pasar generalmente unas cuantas horas, unas 2, 3 horas, para que vaya aumentando súbitamente el dolor, ¿no? Luego, lo que sí nos importa mucho para hacer el diagnóstico de una trombosis mesentérica es que el paciente tenga antecedentes cardiovasculares. ¿Por qué? Porque generalmente no es un trombo que se formó directamente ahí, sino es un émbolo que llegó ahí, el que obstruyó el flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué enfermedad nos puede dar formación de émbolos a nivel cardíaco? Una fibrilación auricular. Es muy frecuente que en las fibrilaciones auriculares crónicas, sobre todo, la aurícula ya no se contrae, ¿no? Sino que
fibrila, como hemos dicho. Y eso va a ocasionar un flujo turbulento de la aurícula hacia el ventrículo, y ese flujo turbulento nos predispone a que se formen coágulos, ¿no? Trombos. Pero como van a viajar, no se van a quedar ahí esos coágulos, ya no son trombos, sino son émbolos, y va y se impacta en alguna parte, ¿no? Entonces, en estos casos, con ese antecedente de cualquier patología que sea formadora de coágulos, cualquier antecedente que sepamos, en mujeres, por ejemplo, que toman anticoagulantes orales, podría ser también que se puede presentar, no anticoagulantes, perdón, ¿qué se llama esto? Por un trauma también, ¿no? El trauma también, un trauma contuso también nos puede dar, ¿no? Pero el penetrante no tanto, pero un contuso podría dar. En las mujeres, perdón, no son anticoagulantes, son anticonceptivos, exactamente, gracias, chicas. Un anticonceptivo vía oral también sabemos que puede predisponer a la trombosis, entonces puede ser otro factor de riesgo, ¿no? Y en este caso, esto es lo feo, ¿no? De que el paciente se trombosa, pero no es un pedacito de intestino, no es como una apendicitis que solo un segmentito se saca el apéndice y listo, o la vesícula, ¿no? En este caso es un segmento muy largo de intestino que puede pasar. En el peor de los casos que yo vi, la trombosis iba desde el ángulo de Treitz, unos 10 centímetros por adelante el ángulo de Treitz, hasta recto. Todo eso estaba necrosado, ¿no? Entonces, imagínense si el paciente se quedó prácticamente sin nada de yeyuno, sin nada de ilion, sin nada de colon, y solo quedó recto y el duodeno con su pedacito que quedaba, ¿no? Y en ese caso, se dice que un paciente, en la longitud de intestino para absorción, para que sea compatible con la vida, tiene que ser por lo menos de unos 80 centímetros. Ese paciente no tenía ni 40 centímetros de intestino, entonces se iba a morir, ¿no? Incluso en ese caso yo era residente, no estaba yo de cirujano, todavía estaba en el hospital aprendiendo. Y con el primer cirujano que entramos, abrió al paciente, encontró que había todo eso y dijo, bueno, tiene una trombosis total, no hay que hacerle. Lo abrió y lo cerró y le dijo a la familia, se va a morir. No hizo más. Eso fue en el turno de la noche, ¿no? Al día siguiente el jefe del servicio vino y dijo, habló con la familia, que se intente lo que sea, ¿no? Porque lo dejaron así a que se muera en unos cuantos días hasta que se complica el paciente. Pero el jefe dijo, bueno, lo que vamos a intentar es algo que no se suele hacer. Fue, operó, sacó todo eso, dejó lo poquito que quedaba de intestino hacia afuera como una ostomía. No servía para nada, para que elimine solo el jugo pancreático, jugo gástrico, pero no servía para nada, eso solo para que no quede adentro suelto. Cerró el recto abajo y les propuso a la familia hacerle un trasplante de intestino, que no está descrito, ¿no? Porque el intestino tiene mucho tejido tejido linfoide, entonces tiene una actividad inmunológica muy elevada. Entonces, por eso mismo tiene mucho rechazo, ¿no? Entonces, no se suele hacer. Pero íbamos a, por lo menos, intentar, ¿no? Con el paciente, a intentar salvarle la vida, si se podía, o por lo menos a intentar hacer ciencia, ¿no? A ver si se podía hacer el trasplante intestinal. Se lo tuvo un mes al pobre paciente ahí, bueno, no tan pobre porque se lo tenía en relativamente buen estado, nutriéndolo por una vía parenteral, con todas las complicaciones que eso tiene, pero por lo menos se lo tenía sobreviviendo un mes. Se le estaban haciendo todos los estudios que se tienen que hacer para los trasplantes, tiene que hacer valoración por varias especialidades, tiene que hacer estudios del donador también que iba a ser la hija, y creo que como una semana antes o pocos días antes de que se vaya a hacer el trasplante, se complicó, le dio un infarto de miocardio y se terminó muriendo el paciente, ¿no? Entonces, ni por ciencia siquiera, ni para salvarle la vida pudimos hacer el trasplante, pero fue un caso interesante, ¿no? El pobre señor terminó muriendo, pero era un infarto masivo, tremendo, nunca había visto tan grande, ¿no? He visto otros a veces más cortitos también en ocasiones. Ahora, ya hemos visto todos los tipos de abdómenes agudos quirúrgicos, los 5 tipos, ¿no? Hemos hablado también de los traumas que pueden estar englobados en cualquiera de los otros, puede ocasionar trauma, ¿no? El hemorrágico, ahorita acabamos de hablar, igual que el vascular también podría ser, entonces trauma podría quedarnos cualquiera de los tipos.
Pero también hay algunos procesos, algunas enfermedades, algunas patologías que simulan un abdomen agudo quirúrgico. Sí son abdómenes agudos, pero no son quirúrgicos, son médicos. Entonces no hay que operarlo al paciente, ¿no? O por lo menos no hay que operar el abdomen, porque a veces tal vez necesite cirugía, pero de otra parte, ¿no? En ocasiones, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de los cardiovasculares, los pacientes con algunos problemas, por ejemplo, unas crisis anginosas, infarto de miocardio de la cara diafragmática, pericarditis aguda, puede dar dolor, sobre todo a nivel de la parte superior del abdomen, en epigastrio, ¿no? Entonces nos da un dolor epigástrico que puede simular un abdomen agudo perforativo en un inicio. Entonces, ese, si lo metemos a operar, estamos ocasionándole un gran daño, es un gran error y obviamente no necesita en ninguno de estos casos cirugía, ¿no? Luego a nivel pleuropulmonar, una neumonía basal, ¿no? Una neumonía de la base nos puede un dolor que puede extenderse por hipocondrios, por flancos, entonces no se opera. Luego pleuresías, que son patologías a nivel de la pleura, con adherencias, engrosamiento, inflamación, nos puede dar también dolor en la misma zona. Empiemas, que son colecciones de pus en la cavidad pleural, un empiema pleural, nos da inflamación y dolor también en esa zona. O los famosos neumotórax también, ¿no? Entonces, el neumotórax, por ejemplo, sí va a requerir un procedimiento, que es una colocación de un tubo de tórax, pero no es una cirugía de abdomen, ¿no? Por eso no es en sí un abdomen agudo quirúrgico, un neumotórax, obviamente, aunque necesita un procedimiento para hacerlo. Hepatobiliopancreáticos. Puede haber enfermedades del abdomen que pueden parecer que es quirúrgica, pero no son. Por ejemplo, las hepatitis agudas y las pancreatitis agudas. Son dos ejemplos típicos, ¿no? Las pancreatitis agudas solo se operan cuando están con complicaciones. Las complicaciones de las pancreatitis agudas son quirúrgicas, la pancreatitis en sí no es, ¿no? ¿Y qué complicaciones? Ya vamos a ver el tema de pancreatitis más adelante, por ejemplo, los pseudoquistes, abscesos, necrosis, todo eso sí se tiene que operar. Luego a nivel gastrointestinales, enfermedad úlcero-gastroduodenal, ¿no? Las enfermedades ulceropépticas. Cuando es una gastritis o úlceras que no están perforadas, no son quirúrgicas, ¿no? Gastritis, enteritis, unas gastroenterocolitis, por ejemplo, que está inflamado el estómago, el intestino y el colon por una infección, una salmonelosis o cualquier infección, nos puede llevar a dolor abdominal, que a veces se confunde. Hilo de otras causas, un hilo metabólico, por ejemplo, en los pacientes con problemas renales o cualquier problema que lleva un trastorno de los electrolitos, una hipopotasemia, nos va a dar un hilo paralítico, se va a paralizar todo el intestino, no va a haber peristaltismo, va a estar distendido el paciente en la imagen de rayos X vamos a ver un montón de gas en todo el intestino, pero no es quirúrgico, ¿no? Hay que ver como si es quirúrgico o no en los casos de hilo paralítico. Y las diverticulitis, este es un tema importante, es algo más, hay que darle una aclaración a diverticulitis. Las diverticulitis son inflamaciones de los divertículos que pueden presentarse en el colon, ¿no? El cuadro generalmente se lo describe como una apendicitis, pero del lado izquierdo, o sea, los síntomas, los signos, el dolor, todo es muy parecido a la apendicitis, pero del lado izquierdo. Las diverticulitis, generalmente, cuando es el primer caso, el primer cuadro que presenta el paciente, o sea, tiene divertículos que sabía que tenía divertículos por un estudio de imagen, una colonoscopia que le hicieron, pero nunca le molestó, no tuvo ningún problema, o tal vez ni sabían, pero de un momento a otro le empieza este dolor en fosa ilíaca izquierda, que todo parece una apendicitis, ¿no? En el primero de los casos generalmente es médico, se da antibióticos, se da antiinflamatorios, antipiréticos, todo, porque se inflama el divertículo, pero generalmente no se llega a perforar, ¿no? A menos que estemos confirmando que se haya perforado, pero ahí por la radiografía o por otros estudios, pero en la mayoría de los casos no se perfora y mejora con tratamiento médico. Cuando ya le vuelve a dar una segunda diverticulitis, ya suele generalmente ser quirúrgico, ya se indica cirugía después del primer cuadro de diverticulitis, recién se suele indicar pueda ser quirúrgico, ¿ya? Entonces, aquí lo estoy anotando como médico, como no quirúrgico, pero puede llegar a ser quirúrgico cuando ya se repite o cuando ya se complica también.
Luego, a nivel renal, renureteral, los cólicos renales, pielonefritis, pielitis, perinefritis, también inflamación del propio riñón, uronefrosis, tumores renales, hemorragias perirrenales, todo nos puede parecer un abdomen agudo, ¿no? Por la irradiación que tiene. A nivel genital, urogenitales, una retención urinaria aguda, el globo vesical, también nos puede parecer muchas veces un abdomen agudo obstructivo por la distensión, se distiende mucho esa vejiga y puede parecer un abdomen agudo obstructivo, ¿no? Las prostatitis, que vamos a ver, todo esto vamos a ver en uro, inflamación del conducto deferente, a nivel en mujeres, rotura de un folículo de ovario, es muy frecuente también, las inflamaciones de los anexos, o sea, de ovarios, de trompa, por eso la salpingitis, todo esto, a veces, muchas veces entramos a operar al paciente por este problema. Pensamos que es una apendicitis y al estar adentro encontramos que el apéndice está sanito y lo que está inflamado son las trompas y los anexos, ¿no? del sistema reproductor femenino. Entonces, ni modo, ya que estamos adentro, se le saca el apéndice para ayudar, para que no le dé apendicitis nunca, y hay que hacer el tratamiento médico de la salpingitis, ¿no? A veces hasta, si hacen abscesos, ahí sí ya generalmente es quirúrgico, porque pueden complicarse esta salpingitis con formación de abscesos y ahí sí hay que drenarlo, ¿no? Luego, a nivel endocrino y metabólico, algunas enfermedades que pueden llevarnos a dolor abdominal, por ejemplo, es una insuficiencia suprarrenal aguda. Esto casi nadie sospecha. Este problema es muy difícil diagnosticarlo. Muchas veces el paciente el médico no está pensando en este problema porque uno no pensaría que un problema de la glándula suprarrenal vaya a dar un dolor abdominal tan marcado y agudo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a presentar esta insuficiencia suprarrenal aguda? En pacientes que toman corticoides de forma crónica. Acuérdense siempre, el paciente que toma corticoides de forma crónica, para dejar de tomar corticoides, tiene que hacer un descenso gradual de la dosis. No se puede dejar de tomar de golpe, súbitamente, los corticoides. ¿Por qué? Porque las suprarrenales se acostumbran a que tenga esa fuente exógena de corticoides y deja de producirlos. Disminuye mucho su producción. Entonces, si deja de tener el aporte externo de corticoides, esa suprarrenal tarda mucho en reaccionar para producir los propios corticoides endógenos y eso es una insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces, en pacientes que, digamos, les dicen, yo tengo un problema de artritis, cualquier problema reumatológico, y dejó de tomar, nos dicen, sí, dejé de tomar hace 3 días mis corticoides porque ya me dijeron que son malos, mi abuelita me dijo que no tome, la prima del vecino me dijo que no debería tomar, alguien le dijo que no, y viene con un dolor abdominal, hay que sospechar una insuficiencia suprarrenal aguda, ¿ya? Y es un dolor muy intenso, es así, por eso simula hasta que es quirúrgico, porque es un dolor abdominal, no es dorsal, es abdomen realmente, y es muy intenso, ¿no? Los diabéticos con su cetoacidosis también simulan un abdomen agudo en ocasiones, y los pacientes con la urea muy elevada, una uremia muy elevada, también nos simula un abdomen agudo, ¿no? Y estos tres son claramente metabólicos, ¿no? No necesitan para nada un procedimiento quirúrgico ni invasivo. A nivel de esqueleto, obviamente fracturas costales, fracturas de pelvis, compresión de los nervios, por ejemplo, en problemas de la columna con hernias de disco, a veces puede comprimir un nervio intercostal o un nervio de una raíz nerviosa lumbar que puede dar dolor abdominal, entonces es importante, ¿no? E incluso aquí, bueno, aquí abajo lo tengo, enfermedades infecciosas como el herpes zóster también, ¿no? El herpes zóster, el nervio se ve afectado por el virus de zóster, y va a dar una neuritis crónica muchas veces, y toda esa zona del abdomen, todo ese dermatoma va a doler, y a veces puede hacer sospechar, ¿no? De que puede ser quirúrgico el paciente. Luego, otras enfermedades infecciosas, la fiebre tifoidea o el tétano, también nos puede hacer pensar. La fiebre tifoidea, también quiero aclarar, ¿dónde se pueden dar problema las salmonelas tifilo, las bacterias de la fiebre tifoidea?
pueden llegar a localizarse a nivel intestinal en las placas de Peyer. ¿Se acuerdan qué son las placas de Peyer? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice por ahí? ¿Están despiertos todavía? ¿Están sus micrófonos apagados por si acaso? Sí, doctor. ¿Quién me dice qué son las placas de Peyer? ¿Nadie? ¿De verdad no se acuerdan? Tengo que reclamar anatomía, histología, si no se acuerdan qué es una placa de Peyer. Es una de las estructuras que... Las que cubren la parte interna del intestino. Más o menos, ¿no? Son estructuras linfoides que están dentro de la pared intestinal delgada, del intestino delgado, ¿no? Entonces, se encuentran en el borde antimesentérico del intestino delgado, generalmente dentro de la pared, en la submucosa, generalmente, ¿no? Son, no glándulas, pero sí son órganos linfoides que están ahí. Entonces, en ocasiones, la fiebre tifoidea puede ocasionar perforación intestinal por esto, ¿no? Por que se inflama mucho estas placas de Peyer, una inflamación muy marcada que va a lesionar la mucosa y el resto de las paredes también del intestino. Y hay casos que se han descrito de perforación intestinal por fiebre tifoidea a nivel de estas placas de Peyer, ¿no? Entonces, generalmente no es quirúrgica una fiebre tifoidea. A veces hasta ni dolor abdominal tiene, solo es fiebre y otros síntomas. Pero en ocasiones sí puede llegar a perforar el intestino, ¿no? Y por último, intoxicación, el saturnismo. ¿Quién me dice qué es el saturnismo? Otro que no, ya habló Rebeca, a otro, a ver quién me habla ahora. Bruno se levantó, por eso no me está respondiendo, creo. A ver, ¿quién los veo por ahí? ¿Alguno que esté con la cámara? El plomo, ¿no ve? ¿Qué? ¿Qué, Kevin? Acúmulo de plomo. Por plomo. Eso, intoxicación por plomo. Una intoxicación crónica por plomo, ¿no? Generalmente. Entonces, muy bien, Kevin y Pamelita, y ¿quién más me dijo? Tania también, creo. Entonces, es una intoxicación por plomo, ese es el saturnismo, que también va a dar dolor abdominal, va a dar alteraciones hematológicas con anemias, se llama hemólisis y otros problemas, que también puede ser sospechoso o diagnóstico diferencial de un abdomen agudo, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Que tenemos a nivel de órganos, lo mismo con el cardíaco, pericarditis, infarto de miocardio, neumonías, prácticamente lo mismo. Aquí, a ver, alguna extra que no hayamos visto, cetocidosis diabética, insuficiencia suprarrenal aguda, dentro de metabólicas, ¿no? Incluso las porfirias, que son problemas a nivel de la formación de glóbulos rojos, entonces también puede darnos. Enfermedades reumatológicas como la fiebre mediterránea familiar también nos puede dar, porque en este caso, en estas fiebres, la fiebre mediterránea familiar lo que da es una policerositis. Se inflama el peritoneo, se inflama la pleura, se inflama el pericardio, se inflaman las sinoviales, las membranas sinoviales, todas son serosas, ¿no? Todas esas. Entonces, por la inflamación peritoneal, puede dar signos de peritonitis, ¿no? Porque peritonitis, ¿qué quiere decir? Inflamación del peritoneo. Pero esta es una peritonitis no quirúrgica, no una peritonitis primaria, que es por un problema reumatológico, autoinmune, ¿no? Que las propias defensas, los propios inmunoglobulinas van a inflamar esas serosas que tiene el paciente, ¿no? La hiperlipidemia también, ¿no? Lo hemos nombrado y también puede darnos un cuadro abdominal que también puede llevarnos a un quirúrgico en caso de una trombosis. La hiperlipidemia nos predispone a la formación de trombos y también puede dar una trombosis, ¿no? Una vez me tocó de interno entrar a operar esto, que es raro también, que no deberíamos haberlo operado, ¿no? Porque no es quirúrgico. Un hematoma de músculo recto. El paciente creo que tenía el antecedente de tos, si no me acuerdo, sí, creo que estaba con un problema de tos muy intenso, y por la tos y tos y tos, después de tener tos, empezó a referir dolor abdominal muy
localizado, pero justo con la mala suerte que estaba en el punto de McBurney. Entonces, muy localizadito es su dolor, y por la localización y por el dolor intenso que tenía en esa zona, el cirujano decidió meterlo a quirófano, lo metió a operar. En lo que íbamos entrando, vemos que el músculo recto tenía un pequeño desgarro y tenía una acumulación de sangre ahí en el músculo recto que era, no le hicimos durante la cirugía, que ya estaba ahí. Nos vimos que había un hematoma del músculo recto abdominal. Como ya habíamos entrado a operarlo, y de todos modos entró hasta cavidad abdominal, lo vimos el apéndice sanito, ni modo, lo sacó para que no haya problema, no le da apendicitis más adelante, pero el gran problema era su hematoma de músculo recto, ¿no? Entonces, hasta por tos, por un desgarro muscular, por una contracción muscular muy marcada, puede tener su hematoma de músculo recto, ¿no? Luego, del sistema nervioso que hemos visto, el tarsus dorsalis, que una neurosífilis, compresión de una raíz nerviosa, y todo el hematológico, enfermedad de células falciformes también, ¿no? Aquí abajo, que está tapado, no sé si pueden ver. Sickle cell crisis. También tenemos enfermedades hematológicas ahí. ¿En qué pacientes es difícil el diagnóstico de un abdomen agudo? En ancianos. Ayer he tenido un caso horrible que no me ha dejado dormir casi nada, porque una viejita no tenía los datos típicos de abdomen agudo y tenía una perforación de recto, ¿no? Entonces, todo el día la manejaron los clínicos como un problema, una infección urinaria, porque salió en su examen de orina, le pusieron la sonda y salió la orina turbia, con detritos celulares, muy, muy densa, y con su examen de orina con más de 100 eritrocitos y leucocitos por campo, y por eso la estaba manejando como una infección urinaria. El abdomen estaba distendido, pero no tenía mucho dolor, y de paso la señora tenía antecedentes de un ACV, entonces no estaba tan consciente. Y a la noche nos dicen que estaba muy distendida, y le hacemos una tomografía y vemos que estaba perforado el colon, ¿no? Entonces, todo el día no han diagnosticado ese problema, y en la noche por la tomografía recién lo diagnosticamos y teníamos que entrar a operarla. Y lamentablemente la paciente está en muy mal estado. Queríamos operarla, el anestesiólogo pidió muchas cosas para poder operarla y ni siquiera le llegamos a meter la quirófano a la pobre paciente, se murió nomás. Entonces, hay esos problemas, ¿no? Luego, otra dificultad diagnóstica, los pacientes VIH positivos, ¿no? Los VIH positivos, eso siempre les recomiendo a mis internos y les recomiendo a ustedes para cuando les toque ver pacientes en los hospitales. Si hay un paciente con datos muy raros, con datos muy difusos, muy inespecíficos de una patología, le duele el abdomen pero no le duele mucho, no se encasilla en ningún diagnóstico certero, y que tiene otros problemas aparte en piel, a nivel pulmonar, o sea, un cuadro muy raro, o sea, se nota que está enfermo el paciente, pero tiene muchos problemas asociados o no se encasilla en algo muy específico, siempre sospechen el paciente VIH. Siempre, siempre, siempre. Muchas veces, por nada más de que lo veía raro al paciente, le decimos, por si acaso, pídanle su prueba VIH y nos sale positivo, ¿no? Entonces, cuando vean que hay algo raro en el paciente, confíen en su instinto, pídanle un VIH y les puede salir positivo, ¿no? Puede ser que también sea quirúrgico el paciente, ¿no? De que tenga su perforación y que también tenga una neumonía y también tenga tuberculosis y tenga su sarcoma de Kaposi y todo junto. Pero por lo menos para cuando ya toque operarlo, sabemos que es VIH positivo y ahí van a tener más cuidado en esos casos, ¿no? Luego, las embarazadas. Las embarazadas, una vez me hicieron reír, ¿no? ¿Por qué? Le explico. Por ejemplo, la apendicitis en la embarazada. Es la patología quirúrgica más frecuente que necesita operarse en la embarazada, por ejemplo, ¿no? Muchas veces por la misma compresión extrínseca del útero, aprieta el apéndice y eso hace que se inflame y nos va a dar su apendicitis. El problema es que con el crecimiento uterino, el apéndice se va desplazando a nivel superior. Entonces, lo que debería ser en el punto de McBurney, muchas veces una apendicitis en embarazada puede estar con dolor en el hipocondrio derecho, puede estar al ladito de la vesícula, ese apéndice en ocasiones, ¿no? Entonces, es más difícil el diagnóstico en esos casos.
Pero una vez ya se pasaron, una ginecóloga nos pidió interconsulta porque creía que era apendicitis de su embarazada, pero el dolor estaba en hipocondrio izquierdo, al otro lado, arriba. Entonces, no migra tanto tampoco, ¿no? El apéndice sí va a migrar, va a ascender por el útero, pero no se va a ir al otro lado, ¿no? Por la distensión del útero. Entonces, es dificultoso, pero todo por lógica del crecimiento uterino podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Y luego problemas psiquiátricos, obviamente, ¿no? Si el paciente tiene problemas psiquiátricos, usa sustancias, está en estado neurológico alterado, obviamente es mucho más difícil el diagnóstico. Y bueno, aunque no está acá, en niños, ¿no? Que los cirujanos pediatras se encargan de eso, porque el niño no nos avisa bien, no nos puede decir bien cómo son sus síntomas, es más difícil el diagnóstico también de estos abdómenes agudos, ¿no? A ver, ¿cuánto nos falta para ver? Ah, ya estamos en lo último, ya. Ya. La analgesia en los abdómenes agudos. Esto quiero aclararles bien porque muchos médicos generales meten la pata en este problema, ¿ya? Pero también hay que tomar en cuenta la parte de abajo que ahorita vamos a decir. Como regla de oro, esto es súper importante cuando ustedes manejan pacientes, ya sean médicos generales o emergenciólogos, no hay que administrar analgésicos antes de tener una orientación diagnóstica y formular un planteo terapéutico. Paciente no llega con dolor abdominal, no sabemos si es quirúrgico o no quirúrgico, no le vamos a dar de primer lugar su analgésico y de ahí empezar a estudiarlo el cuadro, ¿no? Si no sabemos qué es. Por lo menos tenemos que tener alguna opción, alguna orientación diagnóstica. Vemos el dolor abdominal, entonces decimos, es apendicitis, hay que operarlo. Entonces, si hay que operarlo, ahí ya vamos a ver todo lo que dice abajo de darle su analgésico, donde ya sabemos qué hay que hacer. Si hacemos vemos el paciente, confirmamos que es una colecistitis aguda, vamos a hacer su tratamiento. Pero si no tenemos idea de qué es lo que le pasa al paciente, que en ocasiones pasa, no darle sus analgésicos, ¿no? Entonces, pero hay que tener los cuidados, sobre todo, de no dejarlo sufriendo al paciente. Entonces, hay que dar administración de narcóticos, es segura, es humana y en algunos casos ayuda hasta en el diagnóstico, ¿no? En algunos casos. A veces el analgésico puede eliminar el dolor, pero no necesariamente elimina la resistencia muscular. Entonces, si el paciente ya no le duele, pero tiene todo duro, entonces puede ser quirúrgico. La disminución del dolor disminuye la ansiedad y permite a veces un mejor examen físico, ¿no?